Amados hermanos, tengan ustedes buena tarde. Les saludo con afecto en el nombre del Señor, dando gracias a Dios, porque en su gracia sublime, como dice este canto, es que hemos llegado hasta este día. Es para mí un privilegio y un placer poder dirigirme a ustedes a través de este medio virtual, y rogándole a Dios que en su misericordia, el que nos permite unirnos, el que nos permite conectarnos y el que nos permite tener este tiempo para estudiar su palabra, haga una obra especial en cada uno de vuestros corazones. Doy gracias al Señor, me siento realmente bendecido de estar hoy conectados, repito, a través de esta página virtual, y les comento, les comunico que la página de Cristo es la Roca en YouTube ya está activada, así que usted puede también ahí encontrarnos y puede ahí recibir palabra de aliento y bendición. Hoy en este viernes seguimos adelante con el estudio de la palabra. Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre la oración. Habíamos hablado la semana anterior sobre la palabra de Dios, siguiendo con este estudio sobre la vida del discípulo. Y hermano querido, repito lo que decía la vez pasada. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, más que para hacer una estadística u ocupar un lugar. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para que podamos ser agentes de cambio en un mundo que carece de amor y que necesita experimentar un cambio radical. Cambio que solamente viene por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Así que hoy vamos a retomar el estudio, vamos a seguir edificando en cuanto al conocimiento, vamos a seguir apropiándonos por medio del estudio de esas hermosas promesas que Dios tiene en su palabra para ti y para mí. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que se están uniendo a esta transmisión y a los que más tarde lo irán haciendo, o aquellos que tal vez mañana o en otro momento van a poder ver el video de esta transmisión. Dios les bendiga. Permítanme orar para poder entrar de lleno al estudio de la palabra del Señor. Padre, gracias quiero darte en esta hora por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias porque hasta aquí has sido bueno, has sido fiel, bondadoso y generoso para con todos y cada uno de nosotros. Oramos con acción de gracias y nos presentamos ante ti tal como somos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y reconocemos que tú eres grande, majestuoso y todopoderoso. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, y en medio de esta situación crítica que vivimos, glorifícate en cada vida, en cada corazón, cumpliendo con tus propósitos, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu iglesia y alcanzando al perdido con la salvación y con la vida eterna. Oramos, Padre, por tus siervos, oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia.
Pero también no nos olvidamos de orar por todos aquellos que trabajan, que luchan por ayudar a los enfermos y por lograr que ellos se restablezcan prontamente. Oramos por todos los que han caído enfermos del coronavirus para que tú los sanes, los levantes, y oramos aquí y donde quiera que estén. Doctores, enfermeras, enfermeros, personal clínico y personal de apoyo, para que tú los guardes y los protejas y les ayudes en la tarea tan importante y grande que tienen por delante. Oramos por los gobernantes de cada nación, dale sabiduría en este momento difícil. Y oramos, Padre, para que tu gracia y tu misericordia se extienda sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, y sea también llegando y alcanzando el corazón del hombre pecador, del hombre que no te conoce, del hombre y de la mujer que vagan sin Dios y sin esperanza. Ahora, mi Dios, nos disponemos a estudiar tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que nos hables y que nos ministres con poder. Que sea tu palabra viva y eficaz, ministrando a cada corazón, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que sea el estudio de hoy de bendición para tu vida, tanto como lo es para la mía también, porque se dice que el que enseña aprende dos veces. Sean una vez más bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta transmisión, y hoy vamos a seguir en este segundo estudio desarrollando este tema, la vida del discípulo. Cuando hablamos de discípulo estamos hablando de un aprendiz. Es interesante que la palabra disciplina viene del latín discípulo, y un discípulo es un estudiante disciplinado, un estudiante abocado, un estudiante consagrado de la palabra de Dios, que aprende estudiando, observando y que pone en práctica lo que aprende. Por eso hablábamos de eso la semana pasada. Decíamos que el discípulo debe de empaparse del conocimiento de la palabra de Dios, pues eso le va a ayudar, por un lado, a descubrir su verdadera identidad en Cristo. ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es en Cristo? ¿Y cuál es el propósito? A entender claramente cuál es el objetivo del llamado de Dios hecho a su vida. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios es destruido porque le faltó conocimiento. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, si yo no tengo esa base, ese fundamento bíblico, va a ser muy difícil poder resistir. Cuando viene la mentira del diablo, va a ser muy difícil hacerle frente si yo no tengo argumentos para rebatir lo que el diablo me quiere hacer creer. Pero cuando yo estoy bien posicionado en la palabra, bien empapado, cuando la palabra ha echado raíces en mi corazón y ha forjado convicciones y creencias firmes, dice la palabra de Dios que ningún viento de doctrina me va a poder mover. Pero hoy el diablo mentiroso anda como león rugiente, viendo a quién toma para devorar. Y él está usando esta pandemia para alejar a los creyentes de la iglesia e incluso de los caminos de la fe. Ahora, el problema no es el diablo. El problema es uno. El problema es uno. ¿Por qué digo esto? Sí, porque es uno el que tiene que prepararse. Es uno el que tiene que estudiar la palabra. Es uno el que debe alimentarse para tener ese vigor espiritual, esa fuerza espiritual, esa convicción espiritual. De tal manera que cuando el enemigo de las almas venga con su mentira, yo no pueda ser engañado. Pero repito, el diablo anda como león rugiente y anda sacando a la gente de las iglesias, y la gente ha usado esta excusa, la pandemia, para alejarse del Señor. La falta de conocimiento bíblico es el problema.
Y por eso decimos que estudiar la palabra tiene que ser un buen hábito, que el creyente debe de cultivar día con día. Una disciplina espiritual que todo discípulo debe de abrazar. Hoy, siguiendo adelante con el estudio, vamos a estar hablando de la oración. La oración, que es la respuesta a la invitación que Dios nos hace repetida y constantemente para venir e interactuar con Él. Por eso decimos que la oración nos conecta con Dios, nos conecta. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, cuando oramos en fe y con fe, cuando buscamos a Dios creyendo que Él es real, dice que vamos a ser galardonados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando vamos a Él en oración, dudando, dice Santiago, que es muy difícil que podamos lograr alcanzar lo que estamos buscando alcanzar. Hay que orar con fe, creyendo en que Dios en su gracia y en su amor está dispuesto y listo para contestar tu oración y bendecir tu alma y tu caminar. Hoy vamos a estar hablando sobre esa disciplina. Esa disciplina, me refiero a la oración que el cristiano comprometido debe de practicar de manera constante si busca desarrollarse fuerte y saludable en el Señor. En otras palabras, la oración, por decirlo de alguna manera, es ese vehículo a través del cual vamos a Dios, nos comunicamos con Él en respuesta al llamado que Él nos hace constantemente. Dios te ama, ¿sabías eso? Pero no solo se queda ahí la cosa. Dios te ama y Dios quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. A Él le agrada estar en comunión contigo y que tú y yo respondamos a esa invitación. Y la oración es el vehículo, es el camino, es la avenida que nos lleva a Dios. Esa comunión estrecha, íntima, que nos permite disfrutar de la amistad y el compañerismo del Señor. Pensemos en lo siguiente por un instante. Pensemos en lo siguiente. En cualquier país del mundo, si alguien quiere conversar, platicar o hablar con el presidente de dicha nación, tiene necesariamente que ir por los canales previstos, pedir una audiencia y tiene que tener la seguridad, que sus argumentos son sólidos como para que le concedan esa audiencia con el presidente de dicha nación. Ahora escuche esto que voy a decir. Si cualquiera de nosotros, de los que hemos creído en Cristo Jesús, se nos presenta una necesidad, a cualquier hora del día o a la medianoche, déjeme decirle que el canal previsto es la oración, que la puerta Jesús la abrió y que nosotros podemos venir al Padre sin necesidad de pedir audiencia previa en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia o condición. En otras palabras, ya sea a la medianoche, ya sea a cualquier hora del día o en cualquier lugar que nos encontremos o condición que estemos experimentando, nosotros podemos comunicarnos con el Rey del Universo sin tener que pedir audiencia previa. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en el momento en que Él alcanzó esa victoria, tremenda victoria, en la cruz del Calvario en favor nuestro, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo,
dando lugar a una libre entrada al lugar santísimo, esto es a la presencia del Señor. En otras palabras, tenemos en Jesús un intercesor, un abogado, tenemos en Jesús aquel que intercede por nosotros y que nos libra el camino, que nos permite un acceso libre directamente al Padre Celestial, al Rey del Universo. Él, Jesucristo, nos salva, nos redime, y como hijos del Rey que somos y ciudadanos del reino, hoy tenemos la plena autoridad, dada por Dios, de poder venir a Él, hablar con Él, dialogar con Él, en todo momento, en todo lugar, no importando la circunstancia que estemos atravesando. Hebreos capítulo 10 dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, escuche esto, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de mala conciencia y el cuerpo lavado en agua pura. Acerquémonos con fe, acerquémonos con la certeza de saber que Dios, el poderoso, el eterno, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a escuchar atentamente. Ahora, la oración puede llegar a convertirse en una rutina monótona y aburrida si solo la usamos para presentarle a Dios una lista, y a veces larga lista, de lo que queremos, de lo que deseamos, de todo aquello que queremos obtener. Se vuelve monótona, se vuelve repetitiva, aburrida, y por eso muchos van perdiendo el interés en la oración y no la practican como debería de ser y como corresponde a un seguidor de Cristo. Sin embargo, déjeme decirle que la oración puede convertirse en un ejercicio espiritual dinámico, atrapador y transformador, cuando por medio de ella nos dirigimos al Señor para adorarle, para exaltarle y para pedirle por sobre todas las cosas que su voluntad se haga una realidad en nosotros, que su voluntad se cumpla en nosotros. La oración se vuelve una disciplina espiritual dinámica cuando nosotros vamos a Dios y dejamos a un lado todos nuestros deseos, aún nuestras necesidades, para adorarle, para exaltarle y para decirle que estamos dispuestos a cumplir con sus mandamientos. De esa manera la oración se convierte en una disciplina dinámica a través de la cual vamos interactuando con el Padre, porque a veces hablamos, a veces guardamos silencio. Cuando hablamos Él nos escucha, cuando guardamos silencio durante la oración, nosotros escuchamos la voz de Dios. De tal manera que Dios, de manera personal e íntima, nos atrae así en un acercamiento más pleno y profundo. Es bueno recordar algo. La oración no comienza en nosotros. La oración comienza en Dios. Sí. Y déjeme tratar de explicar por qué digo esto. Comienza en Dios porque Él, aún antes de que usted o yo vayamos en oración a Él, ella está interactuando en nuestro ser interior. Está interactuando de diferentes maneras con nosotros. Por medio del Espíritu Santo nos motiva, o por medio de alguna situación hace que nosotros busquemos de Él, que nuestro corazón se incline a venir a Él. Y aunque a veces podemos sentir, porque eso me imagino que le ha pasado muchas veces a usted, de que oramos y como parecería ser que Dios no escucha, que Él está ausente, que Él está distante, pero la verdad de esto es que Dios, aún en medio del silencio, está trabajando. Aún en medio del silencio, Dios está obrando. Aún en medio del silencio,
Dios está haciendo cosas hermosas para ti y para mí. Dios está operando. Él escucha nuestra oración. Él recibe nuestra oración. Y Él tiene un tiempo perfecto, propicio, conforme a su voluntad, para contestar cada petición de manera tal que Él al responder, responde de acuerdo a lo que Él conoce y sabe que a ti y a mí nos hace falta, para darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. No lo que queremos. Porque posiblemente si nos da lo que queremos, sea contraproducente, no sea provechoso. Y Dios sabe eso. Dios sabe eso. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, enséñanos a orar. Jesús les refirió a la oración modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y en Mateo capítulo 6, de los versículos 5 al 13, la palabra dice de la siguiente manera. Mire qué hermoso esto que vamos a leer. Cuando le pidieron que les enseñara a orar, cuando le preguntaron ellos, ¿verdad? Queremos saber, enséñanos. Jesús le dijo lo siguiente: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En la versión Reina Valera del 60 dice: te recompensará en público. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Es interesante, me encanta esta versión, porque el Señor le habla en plural en todo momento, excepto en un momento. Él dice: cuando ustedes oren, porque a ellos les gusta, y más adelante dice versículo 8, no sean semejantes a ellos, ustedes y ustedes. Una y otra vez habla en plural, pero en el versículo 6 dice: pero tú, cuando ores. Porque más allá de la oración colectiva, más allá de la oración corporativa, la oración es y debe de convertirse en un hábito, en una disciplina personal, en algo que tú y yo cultivamos de manera personal, en algo que nosotros practicamos de manera personal. Recordemos que la salvación es personal, y también el cuidado, el cultivar la relación de amistad con Dios es personal. Cuando tú ores, dice, cuando tú ores. Y lo primero que yo encuentro acá, en esta oración modelo, es que Jesús aclara que no deben usar repeticiones sin sentido, como aprendimos en la iglesia popular cuando estábamos, que repetíamos: Padre nuestro que estás en los cielos, y Padre nuestro, y cuando nos portábamos mal, nos decían: bueno, tienes que ir a rezar 10 Padre Nuestros, 100 Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, gracias a Dios, el Señor nos sacó del error. Gracias a Dios conocemos la verdad,
y hoy esa verdad nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Amén. Pero Jesús dice, no usen repeticiones sin sentido, como hacíamos antes, creyendo que en esas repeticiones por esas repeticiones vamos a ser escuchados. Lo que Jesús les está enseñando es cómo estructurar, cómo darle forma a la conversación con Dios. Él les da detalles, les da pormenores de cómo los discípulos deben de construir, organizar, ordenar los pensamientos de tal manera que el diálogo con Dios haga sentido y tenga una distribución lógica. Me encanta lo que dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, cuando dice que tenemos que orar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa orar bajo la autoridad y bajo la guianza del Espíritu Santo. Y eso no se logra simplemente por ponerse a orar. Hay que tener comunión con el Espíritu y hay que venir en oración en esa comunión espiritual para lograr ese enlace espiritual con Dios íntimo, profundo, de tal forma que cuando uno esté orando y hablando con Dios, el Espíritu sea ejerciendo autoridad y por sobre todas las cosas, ungiéndonos para hablar conforme a lo que Dios quiere que hablemos. Por eso también Romanos 8 dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles. En otras palabras, Jesús le enseña a los discípulos, le da a conocer cómo deben de formar, estructurar esa oración para que la misma haga sentido. Ahora, cuando oramos, es obvio, es lógico entender que siempre hay un motivo detrás. Usted ora porque siente el deseo de alabar a Dios. Usted ora, yo oro, porque tenemos una necesidad, estamos pasando un momento difícil, como está sucediendo hoy en día con esta pandemia, que oramos para que Dios haga un milagro, oramos para que Dios cuide a los doctores, a las enfermeras, oramos para que Dios sane a los enfermos, oramos para que Dios nos guarde y nos proteja. O posiblemente usted ha recibido una muy buena noticia o ha recibido algo inesperado y quiere orar a Dios dando gracias. Porque de hecho dice que tenemos que ser agradecidos en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, siempre hay un motivo detrás de las oraciones. Y la motivación y los medios detrás de lo que las personas dicen y hacen establece una diferencia entre lo que Jesús quiere que seamos y aquellas personas que el mismo Jesús acá en este pasaje de Mateo identifica como hipócrita. Hipócrita es aquel que actúa con hipocresía. Es una persona que finge sentimientos o cualidades que en realidad no tiene o que al decir algo está contradiciendo lo que él siente o piensa. El concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel o una actuación, a la función de actuar. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor que personificaba un papel, o sea, era un actor teatral, y esto desde luego, obviamente, sin desmerecer en ningún momento el trabajo de los actores, ¿verdad? No, de ninguna manera. En la antigüedad, el actor, el hipócrita, actuaba representando en algunas ocasiones varios personajes a la vez, para lo que se hacía necesario que él usara diferentes máscaras. Entonces, Jesús dice, ustedes tienen que ser sinceros, ustedes tienen que ser transparentes, no como los hipócritas. Sus motivos tienen que ser reales, genuinos, cuando se acercan a Dios.
Jesús, antes de darles detalles de la oración y de cómo estructurarla, les exhorta a evitar orar como hacían ellos. Pues estos oraban para exhibirse, para mostrarse a la gente, para que la gente los viera, para ganarse el elogio, el reconocimiento de la gente. Pero también les advierte sobre el uso de palabras repetitivas, no usar vanas repeticiones, como hacían los paganos, que usaban palabras sin sentido, que balbuceaban frases sin sentido, palabras vacías, creyendo que por eso iban a ser escuchados. Por un lado, los hipócritas, usando palabras pomposas, palabras muy elaboradas, muy adornadas, que sonaban muy bonitas al oído. Lo hacían en los lugares públicos, a la vista de todo, para lograr el reconocimiento público. Y dice, no, tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta. Y el Padre que escucha lo que tú oras en secreto te va a recompensar. A nadie más le interesa nuestra oración que a Dios. Ahora, con eso no quiero decir que desmerecemos o descalificamos la oración que muchas veces hacemos en la iglesia, ¿verdad? Donde nos juntamos un buen grupo durante un servicio y se levanta la voz y se ora en voz alta. Gloria a Dios por eso. La oración colectiva, la oración corporativa tiene su lugar dentro del proyecto de Dios. Pero no olvidemos que Dios te ha llamado a una relación íntima, estrecha, y Él ha dispuesto que por medio de la oración vayamos a Él y tengamos comunión con Él y hablemos con Él de manera libre y abierta, con aquel que un día nos llamó a la gloria eterna y que ha dispuesto a adoptarnos como sus hijos. Él es nuestro Padre y tenemos que ir a Él con la plena certeza, con toda la confianza del mundo, de saber que Él nos ama y nos escucha. Entonces, Jesús por un lado dice, no sean como aquellos que usan palabras pomposas, palabras muy elaboradas, pero que en realidad dicen lo que no sienten. Ni mucho menos sean como los paganos, que repiten palabras tras otras, una y otra vez vacías y sin sentido, palabras religiosas, palabras ritualistas, como que si esas palabras fueran la llave mágica o la llave apropiada para abrir las ventanas de los cielos. Cuando oramos a Dios, Jesús nos enseña cómo, de qué manera debemos hacerlo. Veamos una vez más el Padre Nuestro. Primero, tenemos que recordar, dice la palabra, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto habla de su majestad, de su grandeza, habla de lo que Él es. Él es Dios, soberano y eterno. En otras palabras, recordar que Dios está en los cielos. Él es nuestro Padre, Él es el Creador, Él es nuestro protector. Él es el dador y sustentador de todas las cosas. Él es el Todopoderoso, el Rey soberano y eterno, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, porque nada hay oculto a los ojos de Dios, porque nada está fuera del gobierno de Dios. Oramos recordando, oramos adorando. Santificado sea tu nombre. Sí, el nombre de Dios es santo y es un nombre que está por sobre todo nombre, lo que implica que su nombre revela sus cualidades, sus virtudes únicas e incomparables. Por eso cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él está fuera de todo lo que tiene que ver con este mundo pecador y perverso. Le adoramos reconociendo su carácter fiel y verdadero, su fidelidad y su naturaleza santa e inmutable. Cuando oramos a Dios, oramos invitando y decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Invitamos a que el reino y el gobierno de Dios, que es perfecto en el cielo, se establezca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras comunidades,
esté presente en nuestro mundo. Y lo que es más importante, por sobre todas las cosas, que esté presente en nuestras vidas, para que de esa manera podamos someternos de manera voluntaria a la voluntad de Dios. Cuarto, oramos rogando: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pidiéndole a Él, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestra entrada y salida, que ha estado en nuestro pasado, que está en nuestro presente y que estará en nuestro mañana, que supla las necesidades físicas que Él de antemano conoce, que Él supla cada día conforme a su misericordia y siempre conforme a nuestras necesidades, no necesariamente conforme a nuestros deseos. Por eso el proverbista en el capítulo 30 nos recuerda lo siguiente: aparta de mí la vanidad y la mentira, dice él, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario, no sea que, una vez satisfecho, te niegue y diga: ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue a robar y ofenda el nombre de mi Dios. No me des riquezas para que no me olvide de ti. Tampoco me des pobreza. Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Para que no te rechace. Para que no me aleje de ti. Quinto, debemos de orar confesando: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, hemos recibido por la gracia y la misericordia del Señor y por lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario, hemos recibido el perdón de Dios. Perdón que aceptamos humildemente y que, habiéndolo recibido por gracia, lo extendemos en favor de aquellos que de alguna u otra manera tal vez nos han ofendido. Nuestras deudas y pecados Dios los ha perdonado. Y dice el profeta Miqueas que toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar para jamás tener memoria de ellos. ¿Qué Dios como tú?, dice el profeta. Gloria a Dios. ¿Qué Dios como Él, que perdona nuestros pecados y que no tiene jamás memoria de ellos? Nuestras deudas y pecados Dios los ha perdonado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a lo que nos ofenden? ¿Has escuchado eso? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no extender el perdón en favor de otros? Dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece, y al que poco se le ha perdonado, poco agradece. Y yo, en lo particular, y me imagino que tú también, que se nos han perdonado muchísimas cosas, debemos de ser agradecidos y debemos aprender a perdonar. Sexto, debemos orar pidiendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que sea Dios librándonos de toda tentación y de todo mal que pueda sobrevenir sobre nosotros, porque déjame decirte que nadie está libre. Nadie está libre. Pidiendo la guía y la protección de Dios mientras vamos avanzando en la vida, mientras vamos tomando aquello, conquistando aquello que Dios ya nos ha dado en posesión, para que guardados por Él seamos renovados y consagrados en la búsqueda de cumplir con los propósitos de Dios. Séptimo y último, oramos reafirmando: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, oramos ratificando, proclamando la soberanía majestuosa de Dios sobre toda la creación. Él reina sobre todo lo creado. Su suprema y excelsa autoridad se extiende plena y poderosamente sobre todo reino, sobre todo poder dentro y fuera de este mundo, sobre toda autoridad, sobre todo imperio. Él es el Señor.
Dice el Salmo 24, la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Ahora, tenemos la oración modelo, tenemos, por decir algo, el plano, el blueprints, como decimos en inglés, de cómo organizar, estructurar la oración, pero déjame decirte que no siempre va a ser una tarea fácil la de orar, la de buscar a Dios en oración. Claro, por un lado podemos decir que sí es fácil porque Dios nos motiva. Dios nos motiva. Nos invita constantemente a venir a Él. Él, por medio del Espíritu Santo, pone ese deseo en el corazón, en la mente, y queremos buscar de Él. Vamos a Él. Mediante la oración podemos comunicarnos con Él, como dije al principio, en todo momento, en todo lugar, no importando la hora, no importando las circunstancias. Sabiendo que Él nos escucha. Sabiendo que Él nos escucha. Él nos ama. Y si nos acercamos a Él con fe y con convicción, debemos de tener la plena certeza de que Él nos va a escuchar. Pero por otro lado, orar al Señor puede ser una tarea difícil, pesada, que va a requerir de cada uno de nosotros la mayor concentración. La mayor concentración. Entrega, disposición. ¿Por qué? Porque hay factores que pueden incidir y pueden llegar a complicar esta tarea, y por eso se va a requerir en muchos casos de un esfuerzo extra. Me refiero, hay factores físicos, anímicos, emocionales, ambientales, etc. Yo me recuerdo una vez que asistí a un seminario y una de las personas que exponía, una mujer por cierto, decía que ella tenía un horario específico, porque eso es importante, para orar a Dios, y un lugar específico también, valga la redundancia, para orar a Dios. Entonces ella habló del horario y dijo, para mí el mejor horario es en la noche, cuando ya mis hijos se acostaron, cuando ya mi esposo fue atendido, cuando ya la casa está en orden y ha entrado en esa calma propia de la noche. Y mi lugar favorito para orar es el baño, decía ella. Entonces, todos nos asombramos, como somos tan espirituales, ¿verdad? El baño, orar en el baño, ¿qué es eso? Y decía, porque en el baño es el único lugar donde yo me puedo encerrar y puedo tener ese momento de diálogo con el Señor sin que nadie me interrumpa. Es importante un horario específico y un lugar específico para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces orar no es tan fácil como imaginamos. Hay factores físicos, anímicos, emocionales, ambientales que pueden influir, que pueden interrumpir, que pueden venir a causar problemas y que pueden quitarnos de la concentración. Factores físicos, el cansancio, no puedo estar mucho tiempo arrodillado, o factores anímicos, hoy estoy desanimado, hoy me encuentro en un bajón, por decir algo. Factores emocionales, hoy he tenido un día muy difícil en el trabajo, o como mamá con mis hijos en la escuela. Factores ambientales, vivo en un lugar donde hay mucho ruido, en fin. Pero déjeme decirle que muchas veces, a la hora de orar, uno de los mayores enemigos que enfrentamos es uno mismo. Uno mismo. Aunque no podemos descartar, obviamente, la labor sutil, silenciosa pero efectiva que realiza el enemigo para desanimarnos, para convencernos de que no vale la pena venir a Dios, que no vale la pena, que no es tiempo invertido, sino que es tiempo gastado, porque Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a contestar, porque
Dios está ocupado en otras cosas. Esa es la tarea del enemigo. Esa es la tarea del enemigo. Y me recuerdo también hace mucho tiempo, muchos años, 30 años atrás, teníamos una hermana de la iglesia, era líder de jóvenes y nos contaba de su papá, que cuando dice que él en Puerto Rico entraba en tiempos de oración, dice que para él las primeras horas eran muy serias, era una lucha tremenda consigo mismo, con el desgano, con toda esa serie de situaciones que se pueden dar, hasta que finalmente él se consagraba y la oración iba fluyendo de manera natural. Por eso, cuando hablamos de orar, hay un factor que es sumamente importante tener en cuenta y es el compromiso. El compromiso. El compromiso va a ser fundamental si queremos nosotros orar, buscar a Dios y esperar esa respuesta que estamos buscando de Él y que solo de Él viene. Como en toda actividad de la vida, el compromiso se convierte en algo fundamental a la hora de orar. Usted tiene que tener un compromiso, tiene que estar comprometido, por ejemplo, con su trabajo, con el horario de llegada, con las tareas que realiza, o en la escuela, si es estudiante. Usted tiene un compromiso con su familia, asume ese compromiso y tiene que estar comprometido con esa tarea, con su esposo, su esposa, sus hijos, etc. En otras palabras, la oración no es diferente. El compromiso, por un lado, nos va a mantener enfocados en esta disciplina que necesitamos practicar y cultivar, en esta disciplina espiritual que necesitamos que se convierta en un hábito saludable a realizar día con día. Mientras que, por el otro lado, el compromiso nos va a ayudar a cuidar y mantener esa relación de fe y de amistad con el Señor. Eso, desde luego, va a permitir que desarrollemos una vida espiritual saludable y en total armonía con Dios. Cuando hablamos de compromiso, nos referimos a la obligación, al deber, a la responsabilidad que todo discípulo de Cristo asume en el momento de tomar la decisión de seguirlo a Él. Sí, tenemos la obligación de orar. Dios no tiene la obligación de hablarme, ni de orar, ni de revelarse. No. Yo tengo la obligación de buscarlo, de contactarme con Él, de conocerle, de saber más de Él. Es un deber para mí, como estudiante de la Biblia y como discípulo, seguidor de Cristo, de conocer más y más a mi Maestro. Es una responsabilidad que no puedo eludir. Es una responsabilidad que no puedo dejar a otros que la hagan o ponerse en los hombros a otro para que la realice. Es mi responsabilidad orar, clamar, buscar al Señor. Entonces, termino diciendo lo siguiente. El discípulo tiene el deber diariamente de acercarse a Dios en oración. Ahora, no te estoy diciendo que le des el 10% de tu tiempo, tu diezmo de tiempo. Serían 2 horas 40 minutos, no te estoy diciendo eso. Y yo creo que muchas veces es tan importante la cantidad como la calidad y muchas veces mucho más importante la calidad que la cantidad. Entonces, una oración, aunque corta, pero de calidad, puede ser mucho más efectiva que una oración larga, donde repitamos una y otra vez lo mismo. Pero, y acá está el pero, nosotros tenemos el deber diariamente de acercarnos a Dios en nuestra tarea. Segundo, el discípulo tiene la obligación diariamente de cultivar su relación con Dios. Es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Y padre e hijo deben mantener un diálogo fluido. Deben de hablar, deben de comunicarse. Y con mucha mayor razón, nosotros que vivimos bajo la autoridad de papá. Tercero y último,
El discípulo tiene la responsabilidad diariamente de renovar su pacto de fe con Dios a través de la oración. Por eso decía hace un ratito que la oración nos mantiene enfocados, pero el compromiso nos adhiere a ese enfoque y nos amarra a ese enfoque para que no nos desenfoquemos. En otras palabras, cuando yo me comprometo día con día a buscar a Dios, será sencillo y fácil para mí renovar mi pacto de fe con Él. Recuerden que Dios es fiel. Dios no miente, Dios no se equivoca, y como dice Eclesiastés, y nosotros estamos acá en la tierra. Por eso, cuando prometan, dice el libro de Eclesiastés, recuerden que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Él es fiel y cumple, nosotros somos infieles y muchas veces olvidadizos. Por eso es tan importante orar día con día, día con día. Ay, pero pastor, mire, es que no me siento bien. Hay que orar. Ay, pero pastor, es que he cometido un pecado tan grande. Con más razón hay que orar. Ay, pastor, pero es que hay que orar. En todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Dice Hebreos 4:13, uno de mis pasajes favoritos, que todas las cosas están desnudas delante de aquel que todo lo ve. Entonces, ¿por qué me voy a ocultar? Vengo en oración, pido perdón, confieso mis pecados, le hablo a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar. Él es mi buen pastor. Él me entiende, Él me conoce. Él sabe que soy flaco, Él sabe que soy débil, Él sabe que muchas veces las tentaciones me doblegan. Él lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿por qué voy a tener temor de no venir a Él? Vengo a Él, busco su perdón, restauro esa comunión, porque cuando hay pecado, hermanos queridos, se rompe la comunión con Dios. Entonces, vengo en oración, pido perdón y esa comunión se vuelve a restablecer y el fluir de su presencia comienza a darse en mi corazón, en mi vida, y me voy a animar y me voy a sentir protegido y me voy a sentir fortalecido y voy a querer buscar más del Señor, llenarme más del Señor. Gloria a Dios. No, yo tengo ganas de predicar ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es que yo sea muy bueno. Es que cuando digo todas estas cosas me recuerdo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y que Dios nos permita a todos convertirnos en esos discípulos del Señor que oran, que claman con fe y que saben que el Señor contesta nuestras oraciones. Permítame orar, permítame pedir al Señor y permítame suplicar que sea Dios ayudándonos día a día a crecer más y más para la gloria de su nombre. Padre, gracias quiero darte. Gracias por tu sublime gracia. Gracias por tu eterno amor. Gracias por tu misericordia. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y Padre, pido y ruego que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia y que nos ayudes a seguir creciendo en gracia, en fe, en sabiduría. Que nos ayudes a hacer de la oración, Padre, un hábito a través del cual cada día podamos, comprometidos con tu verdad, enfocarnos en ti para buscar de ti y crecer más y más, de tal manera que podamos ser discípulos del Señor, hacedores de su palabra. Ahora, bendito Dios, pongo en tus manos esta enseñanza y ruego que tu palabra no regrese vacía, y asimismo pongo el corazón de cada uno de los que están participando de esta transmisión y de los que se van a unir más tarde, que van a ver el video. Bendícelos, guárdalos. Y Señor, me despido pues, y despido a todos y cada uno de ellos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que la oración no tiene que ser algo tedioso ni aburrido. Depende de ti, depende de mí. Métete en oración a buscar del Señor y busca al Señor
con todo el corazón por medio de la oración y Dios te va a bendecir. Nos vemos el domingo, 1:30 y 4 de la tarde, y nos volvemos a reencontrar para estudiar la palabra el próximo viernes, en punto de las 7 horas del centro de los Estados Unidos. Mientras tanto, que Dios te bendiga. Nos vemos.